Así que, bueno, bienvenidos a todos. Les solicitamos que cuando ingresen, por favor, silencien sus micrófonos. Las preguntas pueden ir al chat o al final pedir la palabra y si hay tiempo se las vamos a dar, ¿sí? Buenas noches, Roberto. A todos les doy la bienvenida. Quiero comentarles un poco quién es el licenciado. Roberto Kachanowski obtuvo su licenciatura en Economía en la Universidad Católica de Argentina, es consultor económico, profesor titular de Economía 2 en el MBA de SAD, columnista de temas económicos en el diario La Prensa desde el 85 hasta el 92, columnista en temas económicos en el diario El Cronista desde 92 al 2001, columnista de temas económicos en el diario La Nueva Provincia de Bahía Blanca desde 1992 hasta el 98, columnista de temas económicos del diario La Nación desde el 2001 al 2017, actualmente es columnista de temas económicos también en Infobae, el diario El País de Montevideo. Además es autor de los libros Economía para Todos, El Síndrome Argentino y ¿Por qué fracasó la economía acá? Mi primera pregunta no va a ser ni relacionada con el área económica ni con el área política. Quiero saber quién es Roberto Kachanowski y cómo llegaron tus padres a la Argentina, Roberto. No, bueno, mis padres son de acá. Mi abuelo era de Ucrania, de la zona de Kiev, y por el lado de mi madre son italianos. Por eso también tengo nacionalidad italiana, curiosamente el Tano Kachanowski, que sería una cosa así. Así que, ¿Esto bueno, mi hace cuánto abuelo... tiempo? ¿Cuándo llegaron tus abuelos? Y yo, a ver, mi abuelo vino a principios del siglo XX, y mis abuelos maternos también, es más, los dos eran italianos y mi abuela se casó por poder. ¿Sí? Era muy común en esa época. Tenía 15 años, hoy sería un infanticidio eso, ¿no? Pero bueno, era lo que se acostumbraba en esa época. Así que... En la época mi que abuelo, Ucrania pertenecía a la URSS. en realidad, él viene por primera vez antes de la invasión o del comunismo, y él después se vuelve definitivamente a la Argentina. Viene, como extrañaba a la madre, vuelve a Ucrania, y él por el físico lo había mandado y era cosaco, que viene a ser como los granaderos acá, ¿no? Y bueno, finalmente se vuelve para la Argentina, y en un día se entera que, como tenía una hermana que era un hermano sacerdote, era católico ortodoxo, ¿no? Y las dos hermanas monjas los pasaron por las armas, los comunistas, ¿no? O sea que... Y sin embargo tenía algunas tendencias socialistas, mi abuelo, curiosamente, ¿no? Por lo que recuerdo. Pero bueno, son esas contradicciones de la vida. Así que bueno, yo estoy acá, digamos, tengo una mezcla de sangre. Entonces, tu paladar da para todo, para la buena pasta y para el borscht, para toda buena comida elaborada en Mira, casa. mañana me tienen que dar la vacuna, no sé si será la Sputnik, por si acaso me llevo una petaca con vodka y si veo que es la china, le digo, no, inyectame un poco de vodka y con eso zafo. Con eso estamos. Bueno, la gente te reconoce como un gran economista liberal y la audiencia está ávida de conocer un poco sobre tu diagnóstico acerca de cómo está la Argentina hoy. Te escucho. Mira, Argentina está en una larga decadencia desde el punto de vista económico, pero esa decadencia económica es el resultado de un problema de valores que impera en la sociedad, ¿no? O sea, todos decimos, bueno, el gasto público es alto, sí, es alto. Ahora, y eso hay que decirlo, remarcarlo y mostrar dónde el gasto público es ineficiente y por qué es alto y por qué es ineficiente. Pero me parece que también hay una explicación previa, que es
¿por qué se llegó a este nivel de gasto público? Cuando uno mira el gasto público nacional, el consolidado, que se llama sumar el gasto público de la nación, de las provincias y de los municipios, en la década del 80 y del 90 estaba en torno al 30% del Producto Bruto, ahora está alrededor del 46-47% del Producto Bruto, son 17 puntos más, casi un 50% de aumento en términos de peso sobre el sector privado. Y la pregunta es, ¿por qué ocurre eso? ¿No? Y yo diría que una primera aproximación es la existencia. Argentina dejó la cultura de la dádiva, la cultura del trabajo la dejó de lado. Vos antes me preguntabas por mis abuelos. Todos nuestros abuelos vinieron a la Argentina a trabajar. No vinieron a buscar planes sociales. Argentina era un país que ofrecía condiciones de prosperidad, de inversión, pero sobre todo venían a hacer la América, a trabajar, a progresar. Esa cultura del trabajo fue reemplazada por la cultura de la dádiva. El Estado que viene y te dice que te da. Por eso hoy tenés 25 millones de personas que pasan por la ventanilla del Estado a buscar algún cheque. Son 25 millones de personas que son o porque estás jubilado o porque es empleado público. Sería bueno si muteamos a todos, así puedo, pues si no se distrae muchísimo. Tenemos, ¿cómo se llama? 25 millones de personas que pasan por la ventanilla del Estado. Estos son datos del Ministerio de... salen del Congreso de la Nación, de la Oficina de Presupuesto del Congreso de la Nación, donde tenés planes sociales, tenés gente que está jubilada, pensionada, tenés empleados públicos, a los empleados públicos hay que sumarlo, bueno. Sumás todo y te da 25 millones de personas, que son bancadas por más o menos entre 5 y 6 millones de personas que trabajamos en el sector privado en blanco. Entonces, ese país es obviamente inviable. Ahora, ese gasto público que aumenta de forma tan desaforada tiene su explicación económica en los principios de este siglo. El viento a favor de la cola, el viento a favor de la soja, le permitió al kirchnerismo financiar ese tipo de gasto público. Pero recordemos que en la década del 80, cuando era 30 puntos de Producto Bruto, tuvimos inflación, megainflación, hiperinflación, confiscación de depósitos, default. Así que ya en ese momento 30 puntos de Producto Bruto no eran financiables. Se puede imaginar que 47 puntos no son financiables. Pero el problema que yo veo es que obviamente hay que cambiar todo esto. Y hay que hacer una serie de reformas mínimas, etc. Yo lo que no sé es... hay una demanda de populismo, sin ninguna duda. Y la democracia derivó en lo que es una competencia populista. A ver quién es el que ofrece repartir más plata de los que trabajan a los que no trabajan, vamos a ponerlo de esta forma. Y lo que veo es que la dirigencia política no está transmitiendo hoy, ¿sí? Porque en realidad la charla era la oposición 2021-2023, ¿no es cierto? Es algo que me la paso pensando, debatiendo, cómo se soluciona este problema. Y lo que veo es una dirigencia política que, en general, cuando uno mira todo el escenario, el menú que tiene, el que no es un corrupto haciendo política, está pensando en otra cosa, que es cómo gana la interna del partido, ¿sí? O sea, la preocupación es cómo me meto, cómo gano, cómo llego primero, cómo me posiciono respecto al 2023. El título yo te había dicho, pongamos 2021-2023, pues no sabemos todavía cómo llegamos al 2021. Fíjate que hoy aceptaron cambiar la fecha de votación, ¿cierto? ¿Cómo imaginar el 2023 se hace muy difícil? Lo que noto es la ausencia de una dirigencia política que esté preocupada por empezar a discutir cómo solucionar los problemas de la Argentina. No sé si soy claro. O sea, están todos discutiendo la interna, las alianzas, voy con este, voy con aquel, te conviene, no sé, qué sé yo, meterte y pechear y ganar la interna en este partido, juntate con Juntos por el Cambio, el otro que arma un partido para que todos voten, no sé, cada uno tiene su
su historia, pero nadie se pone a discutir cómo arreglar los problemas. Roberto, perdóname que te interrumpa. ¿Te gusta la política? Sí, la política me gusta. Hay dos tipos. Se puede hacer política partidaria o política no partidaria. Cuando uno transita los canales de televisión y expresa sus ideas, está haciendo política de alguna forma. ¿Sí? Pero no está haciendo política partidaria. Después está la política partidaria. Ahora, la política partidaria implica meterse a ganar la interna y ese tipo de cosas. ¿Vos estás militando en algún partido político? Perdón, ahí veo que pone alguien, dice, pero Roberto es uno de esos mismos que está criticando ahora, dando roces junto por el cambio desde hace tiempo. A ver, Roberto, que vienen y que sabemos quién lo manda, quiénes los están mandando, de manera. Roberto, perdona que te moleste. A mí me interesaría saber si vos estás militando en algún partido político. Bueno, por eso iba a contestar lo que estaba diciendo ahí, ¿sí? Lo que aparece ahí. Y con eso te voy a contestar si estoy militando o no. No estoy militando en ningún partido político. Lo que pasa es que la gente cree que hablar con otros, ¿sí? No sé, con Patricia Bullrich, con Macri o con quien sea, significa militar en Juntos por el Cambio, ¿sí? Y recordemos que los que vienen a criticar son los que arreglaron con la Reta en su momento. O sea que acá que no se vengan a hacer mucho lo gracioso, porque nadie puede mostrar nada, no son la Inmaculada Concepción, ni siquiera pueden explicar el origen de los fondos de la corrupción y del narcotráfico en el financiamiento de algún partido político. De manera que yo les diría que cierren la boca, bajen las revoluciones y que vayan a otro lado a hablar. No estoy en ningún partido político, y si alguno me llama para hablar, que voy y hablo siempre con todos, lo que le digo es, mira, yo no vengo a buscar ningún cargo, vengo a discutir cómo se arreglan los problemas del país. Si nos ponemos de acuerdo en cómo se arreglan los problemas del país, ahí podemos hablar eventualmente de alguna política partidaria. Pero, a ver, y con esto no quiero ser soberbio, pero me la paso recorriendo canales de televisión, hablando por radio, etcétera, escribiendo en los medios. Yo no necesito de un partido político para expresar mis ideas. No lo necesito, francamente no lo necesito, y no quiero ser soberbio con esto, pero la verdad es que no lo necesito. En todo caso, participaría de una acción política y en la UCD acompañé en su momento, hacia los 80, yendo a distintos centros cívicos, daba charlas, pero alguna vez me ofreció Alvarito ser candidato a diputado, le dije que no me interesaba. Pero sí siempre fuiste fundador, ¿no? Fuiste cofundador de la UCD, si tengo bien entendido, ¿cierto? En realidad fui uno de los primeros que se acercó a la UCD y bueno, y participé. Como seguramente más de uno debe haber acá participado en la UCD en su momento. Que tuvo sus defectos, tuvo sus virtudes, pero llegó a ser una fuerza política, la tercera fuerza política importante de Argentina. De manera que, a tu pregunta concreta, mirá, yo no estoy en ningún partido político en este momento. Sí dialogo con todos los que me llaman, hasta de partidos peronistas me llaman. De sectores peronistas me llaman, voy y dialogo, no tengo ningún problema. Pero lo que dialogo son políticas públicas a ponerse de acuerdo de cómo hacer para resolver los problemas de la Argentina. Las internas no me interesan. Te entiendo y me parece fantástico que no te enganches en estas cuestiones que no tienen que ver con tu métier. Todo el mundo sabe el nivel de profesional que sos. Y a mí me interesaría preguntarte específicamente cuáles son los caminos que tendríamos que tomar en la economía para poder comenzar a crecer. Primero, vos no podés hacer nada desde el punto de vista económico si no tenés un paraguas político que te respalde. Vos pones a los mejores 6 economistas que quieras en el Ministerio de Economía
a resolver los problemas de la Argentina, y si no tienen respaldo político, hacen sapo a los 5 minutos. Te voy a dar un ejemplo. Cavallo con Menem tenía respaldo político y pudo avanzar en las privatizaciones, la regulación y un montón de otras cosas. Tenía paraguas político. El mismo Cavallo con De la Rúa, como De la Rúa no le podía dar respaldo político, hizo sapo. ¿Sí? No tuvo la posibilidad de hacer nada. Terminó mal desde el punto de vista de su prestigio, vamos a ponerlo de esa forma. De manera que la primera condición es que tenés que tener respaldo político para hacer algo. El problema económico argentino no es un problema solamente técnico, es un problema básicamente de orden político, de un acuerdo de políticas mínimas que hay que lograr. Dicho esto, yo te puedo decir las 6 medidas o 7 medidas que yo creo que son básicas para cambiar la Argentina del punto. A ver, más que cambiar, empezar a crecer, te diría girar el barco. El barco está haciendo rumbo al iceberg. Bueno, ¿cómo hacemos para que gire y empiece a navegar en otras aguas? Argentina necesita como mínimo, y esto se lo he dicho a varios ya de dirigencia política, mi propuesta son las 7 medidas mínimas que hay que aplicar, que no son negociables, pero no por capricho, sino porque esto es como un puente. Vos no me decís, hago un puente, pero no le pongo 12 columnas, se cae el puente. ¿Sí? Entonces, una está relacionada con la otra. La primera es que tenés que tener moneda. Argentina no tiene moneda, así que te vas a tener que hacer una reforma monetaria. Después, en todo caso, si queda tiempo o en otra oportunidad, debatimos cuál sería esa reforma monetaria. La segunda es una amplia desregulación de la economía. Vos tenés que liberar la capacidad de innovación de la gente y no entorpecerla cuando quiere producir. En tercer lugar, tenés que hacer una reforma laboral que haga que las empresas quieran contratar personal. Cuando digo reforma laboral, te estoy diciendo, por lo menos de acá para adelante, cuando vos contrates a alguien, vos podés previsionar la indemnización que tenés que pagarle. Ahora, lo que no podés previsionar es el juicio que te va a meter si el tipo se va y te dice, no, mirá, yo cuando trabajaba con vos tenía celular y resulta que ese celular vos no me lo hiciste figurar, estoy laburando en negro y eso era un sueldo en negro, y entonces te enchufan un juicio y el juez te regula cualquier disparate. Entonces, ahí tenés mucho para corregir. ¿Por qué digo esto? Porque cuando vos tengas que hacer una serie de reformas en el Estado y tengas que terminar con el tema de los planes sociales, etcétera, tenés que crear los incentivos como para que las empresas puedan contratar personal. No vas a poder modificar para atrás, o sea, a los que ya están laburando, porque la justicia te va a decir son derechos adquiridos y te va a embocar. Entonces, la realidad es que vas a tener un límite. Yo lo que estoy diciendo, ojo, estoy planteando las medidas mínimas. No estoy diciendo el máximo que yo quisiera que existiera. Simplemente, mira, menos de esto, con el lío que hay en la Argentina, no se puede. Después tenés que hacer una reforma impositiva para tener un sistema tributario como la gente. Habría que revisar el sistema de coparticipación federal, que en la Constitución de 1853 no existía, por ejemplo. La reforma del Estado, pero la reforma del Estado tiene 2 características. Uno es el nivel de gasto público y el otro es la calidad del gasto público. O sea, vas a tener que trabajar en las 2. Y después, la otra que hace falta es integrarse económicamente al mundo. Argentina no puede vivir de espaldas al mundo. Voy a dar un ejemplo muy sencillo. Argentina no puede pensar que va a conseguir inversiones con 44 millones de habitantes, de los 46 millones seremos, donde el 20 millones son pobres, 4 millones son indigentes y tenés 2 millones y pico de desocupados. ¿Sí? O sea, no se gana en la esquina. Argentina tiene que apuntar a poder exportar. Ahora bien, por ejemplo, Irlanda. Ustedes saben que Irlanda tiene un territorio que es más chico que el de Formosa. Tiene 4,8 millones de habitantes. Irlanda no tiene ni la pampa húmeda, no tiene petróleo, no tiene vaca muerta, no tiene litio, no tiene nada.
Bueno, Irlanda hizo las reformas económicas que tenía que hacer en su momento, a fines de los 80, principios de los 90. Hoy Irlanda exporta 400.000 millones de dólares al año. ¿No? Les recuerdo que nosotros cuando llueve exportamos 70.000. ¿Y qué exporta Irlanda? La mitad de lo que exporta son aviones, helicópteros, exporta equipamiento de diagnóstico médico, exporta industria farmacéutica, bueno, una serie de bienes del sector, digamos, de la industria, y después la otra mitad es industria del conocimiento. Ellos exportan 400.000 millones de dólares y nosotros, con vaca muerta, con la pampa húmeda y con todo, exportamos 70.000. Ellos tienen un ingreso per cápita de 70.000 dólares por habitante por año y nosotros de 8.000. ¿Por qué? Porque ellos decidieron integrarse al mundo. Y ahí encararon las reformas estructurales que tenían que encarar. Estoy dando un ejemplo de que Argentina, si hubiese mantenido su participación en el comercio internacional que tuvo a principios del siglo XIX, principios del siglo XX, hoy tendría que estar exportando no menos de 570.000, 580.000 millones de dólares en vez de los 70.000 que exportamos. ¿Cuántos puestos de trabajo se dejaron de crear y cuánta inversión no hubo por exportar, digamos, 500.000 millones de dólares menos, que es el potencial de Argentina, de piso, así de piso? Y finalmente, lo que son planes sociales, hay que ponerle un límite de tiempo. Primero que el Estado no da los planes sociales, los da el contribuyente. Es una persona que paga impuestos la que mantiene el otro. Porque acá los políticos se creen que ellos tienen el monopolio de la benevolencia y son ellos los que reparten. No son ellos los que reparten. Reparte la plata del contribuyente. Entonces, vos podés decir, mire, yo les voy a dar durante un tiempo, el contribuyente va a seguir haciendo el esfuerzo para que usted pueda mantenerse, pero mientras tanto va a tener que cursar y matricularse en alguno de los oficios que hay, por ejemplo, y esto se puede financiar con algún crédito del Banco Mundial, hacer, qué sé yo, no sé, gasista, electricista, techista, carpintero y un montón de otros oficios que hay. Yo vivo en una casa acá en Olivos y conseguir que venga el electricista es casi un milagro, ¿cierto? Entonces, ahí hay una posibilidad como para crear las posibilidades como para que esas personas tengan la posibilidad de conseguir, primero, transitar el periodo de preparación. Y una vez que el tipo se matriculó, decimos, bueno, de ahora en más el Estado te va a ir reduciendo, no sé, 20%, 10%, 15% todos los meses el subsidio que recibís, así que ponete a laburar como cualquier hijo de vecino, como hacemos todos nosotros todos los días. Nos levantamos y buscamos la forma de cómo vamos a vivir. Tenés que hacer lo mismo, o sea, restablecer la cultura del trabajo. No estoy diciendo, mira, tirá por la ventanilla a todos los que reciben planes sociales. Te estoy diciendo simplemente, mira, vamos a reconvertir esto. No te pienses que vivir de trabajo ajeno es la forma de vida de ahora en más. Esas son las 7 cosas que yo creo que hay que hacer. Ahora, cada una de ellas tiene todo un debate, te puedes imaginar, ¿no? Espera que me desmuteo. Y hago una consulta. ¿Y en materia previsional? Materia previsional. ¿Qué hacemos con los sindicatos que tenemos? ¿Nos dejarán hacer las reformas que se necesitan? ¿Cómo lo harías? Cuando me decís reforma previsional, me estás hablando de reforma del sistema jubilatorio, ¿no? Mira, el Estado vino y dijo, vos votame, y cuando el pueblo vota, el pueblo es inteligente. Y una vez que lo votaste, el tipo te dice, mira, vos sos tan estúpido que yo me voy a encargar de cuando vos seas viejo cómo vas a vivir, porque no sabés previsionar tu futuro. Y hoy tenés al grueso de los jubilados cobrando la mínima. O sea que los genios que venían a salvarle la vida a la gente lo terminaron hundiendo en la mayor de las pobrezas. Así que, sin duda, tenés que modificar el sistema. El problema está en que, ¿por qué no lo incluí acá? Porque todo sistema de privatización de un sistema previsional requiere del financiamiento en la transición, porque vos desfinanciás el sistema, vos tenés una cantidad de jubilados, no lo vas a matar,
tenés que pagarle de alguna manera. Entonces vos tenés el déficit fiscal hoy que tenés que domarlo. Ahí hay una serie de propuestas para bajar rápidamente el déficit fiscal. Miro rápido y les digo qué ideas hay. Pero en el medio no te puedes poner a hacer una reforma previsional porque tendrías un agujero fiscal que no tendrías manera de financiarlo. Porque vos cuando vas a un sistema de privatización, el aporte al Estado desaparece y va al sector privado. Entonces, ¿cómo haces para financiar 50% del gasto público en jubilaciones y pensiones? Recordemos que nos metieron 3 millones de empleados públicos por la ventana. Lo que sí creo, perdón, de jubilados porque nunca habían aportado. Ahora, lo que sí creo es que acá, para no quedar colgado del pincel como quedó colgado Juntos por el Cambio en su momento, con el gradualismo, bueno, tenés que bajar rápidamente el gasto, el déficit fiscal y lograr equilibrio. Porque te cortan el financiamiento externo y te quedaste colgado del pincel. Entonces, ahí el truco está en establecer una estrategia de rápida reducción del déficit fiscal, que no es por aumento del gasto, sino que es por reducción aumento de impuestos, sino que por reducción del gasto. Por ejemplo, la obra pública la tenés que frenar y convocás al capital privado para hacer algo. Por supuesto, si tenés que pavimentar una calle, la vas a pavimentar, pero no te pongas a hacer autopistas ahora porque no tenés plata para llegar a fin de mes, de manera que no podés hacer eso. Entonces, la obra pública, todo lo que es obra pública lo frenás, a diferencia de lo que piensan algunos de Juntos por el Cambio de que hay que hacer obra pública porque reactiva, eso es falso. Si vos haces obra pública, el Estado hace obra pública, solo va a reactivar si toma deuda externa, o sea, ahorro de otros países para financiarla, pero después va a haber que pagarla. O sea, te sirve en el corto plazo, pero en el largo plazo te complica. Y si lo financiás con impuestos, le sacás a uno y le das a otro. Entonces, lo mejor que podés hacer es convocar al capital privado para ver si está dispuesto a invertir y hacer un puente, hacer una ruta o lo que sea, energía. Y bueno, obviamente entras a recortar gastos en todos los sectores donde más rápidamente podés recortar, ¿no? Si das a un equilibrio fiscal lo antes posible y después entras a trabajar en la mejora de la calidad del gasto y en la reducción más eficiente del gasto. Cuando yo dije las 7 medidas, no van a ir todas al mismo tiempo. Unas tienen una velocidad distinta a la otra. Hacer una reforma monetaria es mucho más rápido que hacer una reforma del Estado y hacerlo eficiente. Te va a llevar mucho más tiempo. O una reforma impositiva te va a llevar más tiempo. Entonces, cuando se habla de shock, vos lo que tenés que pensar... Antes creían que shock era echar 2 millones de empleados del Estado, te decía. No es esa la idea. El shock es, yo te anuncio un plan económico completo de entrada, te digo cuál es la herencia que tenemos, te anuncio el plan económico, genero un shock de confianza, del que hablaba Alzogaray en su momento, ese shock de confianza me permite ganar tiempo y empiezo a avanzar con las reformas. Las más rápidas que yo puedo lograr son la reforma monetaria, la desregulación de la economía y el cambio de la reforma laboral para hacia adelante. Las otras me van a llevar más tiempo. Bueno, y lo que son los planes sociales. En esos 4 puntos voy a poder avanzar más rápido. En lo que es la reforma del Estado, la reforma impositiva y la integración económica al mundo te va a llevar más tiempo, pero la integración al mundo tenemos una ventaja. Yo diría, aprovechemos el acuerdo que está ofreciendo la Unión Europea con el Mercosur. Ellos te están diciendo, mira, yo te bajo los aranceles rápido, y vos bájalos más lentamente hasta que termines de acomodarte. Así que ahí tenés un mercado de 500 millones de habitantes, un poco menos, porque ahora se fue a Inglaterra, con un ingreso per cápita de 39.000 dólares por año. Ahí tenés un gran mercado para poder exportar y salir más o menos rápido de esta recesión y de reconocimiento de la economía argentina. No sé si te contesté todo. Sí. Perdona que te... plan económico. Perdona, Roberto, que te interrumpa un ratito. Quiero darle la bienvenida al ingeniero Álvaro Luis Alzogaray, que es el presidente de la Convención Nacional de la UCD y seguramente te va a querer saludar. Uy, Álvaro, ¿cómo estás? Tenés que desmutearte, Álvaro, por favor.
tenés que desmutearte. Mariana, lo podés, ahí va. Ahí estoy desmuteado. Ahora utilizamos la palabra inglesa, mutearse y desmutearse. Bueno, te saludo, Roberto, un gusto en que ¿Cómo estás? bien, y vos, que estés en Bien. este Zoom dando tus clarísimas explicaciones de siempre. Yo le decía a María hace un rato que te aproveche, sobre todo en cómo salir de esta situación, que sos una de las personas que venís haciendo propuestas hace mucho tiempo, estudios, y tal vez de las más capacitadas para llevar adelante un programa de estos. Pero como bien decís, se requiere apoyo político, para eso poder político, a eso hay que ganar elecciones. Digamos, el kirchnerismo está muy lejos de aplicar estas 7 medidas que vos mencionás. Así que habrá que prepararse para el futuro y trabajar en eso. Bueno, gracias por la aceptación de la invitación y darle a esta audiencia tus explicaciones, que siempre son muy reconfortantes. Como habrán visto, perdón, Álvaro, no hablé de privatizaciones, cosa Sí, que allá en los 80, ¿te acordás que, bueno, se hicieron varios, me acuerdo de los seminarios que vos mismo organizabas con el Instituto de Economía Social de Mercado, y eso se debatió mucho, pero ¿por qué no me puse a hablar de privatizaciones ahora? Porque creo que está en el lío que hay en el país, que no vamos a poder arreglar todo. ¿Sí? O sea, de entrada. Esto es un proceso que lleva tiempo. Entonces, cuando vamos a decir, bueno, ¿qué sería lo mínimo? Yo lo que estoy planteando es lo mínimo indispensable. Yo podría ir por más, es decir, bueno, hay que privatizar el sistema previsional, por ejemplo, pero en realidad estaría diciendo una burrada, porque no voy a poder financiarlo. O sea, todo tiene su momento para poder hacerlo. No sé si me explico, ¿sí? Pero está bien el planteo que haces. El tema es anunciar un plan global y simultáneo, digamos, integral a la sociedad. Y luego se toman las medidas acorde con las posibilidades. Pero que la sociedad sepa que el rumbo es ese. El rumbo es hacia una economía de mercado. Para integrarnos al mundo tendremos que reducir los aranceles, porque evidentemente son aranceles de protección y de prebendas, pero no se pretende que, por ejemplo, al sector automotriz se le baje de un día para el otro los aranceles a cero. Se pretende hacerles un programa, digamos, lo que fuera, lo que surja del estudio a 5 o 7 años, y ya que la gente sepa que vamos a ir integrándonos al mundo en la competencia. Ellos empiezan a trabajar enseguida, ¿para qué? Para atraer inversores, para atraer tecnología y todo eso. Pero el plan hay que, para crear esa confianza básica, y vos siempre lo repetís, hay que anunciarlo, decirle sobre qué rubros se van a trabajar y empezar a trabajar con algunos rubros. La base es la confianza, tener el poder político y generar confianza en los agentes económicos, en los consumidores, en los inversores. Perdón, me estoy metiendo en la conferencia. No, yo creo que lo que es que el ministro tiene que ser un docente prácticamente, claro, y tiene que explicarle con mucha claridad a la gente cuáles van a ser las medidas que se van a adoptar y qué va a ir pasando a lo largo del tiempo y por qué se adoptan esas medidas, ¿no es cierto? Claro. Hay que hacer algo totalmente distinto a lo que vienen haciendo los últimos ministros de Economía, que cuando vos los escuchás hablar, hablan para los economistas, pero no hablan para la gente común. Y vos tenés que hablar para el común de la gente, de explicarle las cosas con mucha sencillez, porque es ahí donde vas a lograr el apoyo de la población, ¿no? Claro. Bueno, un punto central sería que la gente entienda que para que tenga oportunidades de trabajo y posibilidades de conseguir algún puesto, tiene que venir inversiones al país. O sea, inversiones tanto locales como extranjeras. Eso se llama confianza. Y reformas como la que vos planteaste en su momento. Es la única manera. Hoy hay una desocupación del 50%, entonces habrá que explicarle que para que tengan trabajo, y después está el tema de la inflación, que es otro tema central, que es el que hay que hablar porque es un tema dramático y que nos va, ahora cuando pase esta pandemia, no sé si antes o no sé cuál es tu idea y tu proyección, esta emisión descontrolada de moneda que se está haciendo para financiar el gasto público, bueno, ahora tenemos la pandemia como gasto adicional, puede tener efectos muy, muy tremendos. Así que hay que ir pensando cómo se evita un golpe inflacionario que después sabemos que se retroalimenta, porque las expectativas juegan en contra,
Así que el hombre común tiene que entender que solo viniendo inversiones puede conseguir puestos de trabajo. Y para que vengan inversiones volvemos a lo mismo. Tenemos que hacer esas reformas, la reforma tributaria, la reforma del sector fiscal, la reforma laboral, etc. Y ahí encadenamos la explicación. No sé si estás de acuerdo con eso. Totalmente, yo creo que, bueno, son los puntos que yo estuve, no sé si vos estabas cuando Sí. estuve Muchísimas enumerando. gracias. Muchísimas gracias, Álvaro. Vamos, si te parece bien, Roberto, a las preguntas de la gente, porque Vamos, dale. ustedes se ponen a charlar y la gente escribe, y la tenemos a Mariana y a mí que nos mandan preguntas para hacerte. Mariana, no, no pasa nada, Álvaro, es un gusto siempre tenerte con nosotros. Me porque estoy hablando con Roberto, ahora me quedo mute. Dale. Mariana, ¿empezás vos? Dale, gracias. Bueno, aquí Roberto nos preguntan si existe la posibilidad. Que alguien apague, Álvaro, apaga los micrófonos. Muteate, por favor. Sí, ya está. Listo, porque si no se pierde el... Dale, perdóname, Mariana, ahora sí. Sí, bueno, existe en la Argentina la posibilidad de que bajando los impuestos aumente la recaudación como ilustró Laffer. Sí, por supuesto, eso, la curva de Laffer existe en todas partes del mundo. Lo que decía Laffer es, a medida que usted va aumentando la carga tributaria o la tasa del impuesto, va a recaudar más hasta que en un punto dado la gente o va al mercado informal o cierra empresas o se va, y que es lo que está pasando en Argentina, ¿no? En última instancia, empuja a la gente al mercado informal y reduce la cantidad de empresas que se ponen a trabajar, porque se van y entonces empiezas a recaudar cada vez menos. Así que la curva de Laffer funciona y estimula la producción. Vos fíjate que algo que hizo bien Cambiemos fue empezar a bajar los derechos de exportación. Y eso de soja y los granos, y quitó las restricciones a las exportaciones, y eso permitió aumentar rápidamente la producción de trigo, carne vacuna, que se exportaba $1.000 millones al año, se están exportando 4.000, por lo menos eran los últimos datos del año pasado, del 2019, si mal no recuerdo. Aumentó la producción de maíz y se exportó, y todo eso se traduce en otra recaudación que no son derechos de exportación, pero son de impuestos como ingresos brutos o ese tipo de impuestos. Y en cuanto a la reducción de aranceles, ¿cómo juega la teoría del segundo mejor, donde abriendo la economía se puede perjudicar a la industria argentina? No, a ver, no es cierto que... el proteccionismo es, dame este mercado cautivo que yo le vendo al consumidor una porquería a precios disparatados. Entonces, siempre van a estar lo que te van a decir, no, porque si abrimos, quebramos, y no sé cuánta historia está. La realidad es que si vos bajás los aranceles, lo tenés que hacer en un contexto donde el Estado también haga las reformas económicas que tiene que hacer como para dejarte competir. Si te pone una carga impositiva alta, una legislación laboral que te impide ser competitivo, tenés un gasto público ineficiente, etcétera, no vas a poder competir. Entonces, mi impresión es que habría que ir, en el mejor de los casos, en el largo plazo, a lo que hizo Chile, un arancel único, y lo vas bajando, vos decís, bueno, empiezo en el 14, 15% para todos los productos, cualquiera, importe una nave espacial, importe un par de zapatos, paga lo mismo, y a medida que voy haciendo las reformas, todos los años voy bajando la protección arancelaria. Entonces, el Estado se compromete a ir avanzando en las reformas y está forzando al empresario a acomodarse a las nuevas condiciones para poder, digamos, ser competitivo. No es cierto que Argentina vas a quebrar porque abre la economía. Al contrario, está quebrando porque cerró la economía. Cuando Argentina estaba abierta al mundo, tenía por ahí un gráfico, pero bueno, ahora no lo voy a mostrar. Argentina, desde fines del siglo, principio del siglo XX, hasta
mediados de la década del 40, aproximadamente, exportaba entre el 2,5% y el 3% del total de las exportaciones mundiales. A partir de ahí empieza fuertemente el modelo de sustitución de importaciones. Cierro la economía. Actualmente Argentina exporta el 0,3% del total de las exportaciones mundiales. Si Argentina hubiese mantenido, yo les decía antes que podría estar exportando 570.000 millones, 580.000 millones de dólares al año. ¿De dónde sale ese número? Si Argentina hubiese mantenido su participación en el comercio internacional, el que tenía cuando estaba abierta al mundo, tendría que estar exportando esa cifra, 600.000 millones de dólares al año aproximadamente, de acuerdo al volumen de comercio exterior. Entonces, cuando se cerró, vos ves caer rápidamente la participación de la economía argentina en el mundo, pero al mismo tiempo cae el ingreso per cápita en Argentina, que estaba rankeando entre los 10 primeros países del mundo, de acuerdo a los datos de Angus Madison, estaba rankeando entre los 10 primeros países del mundo en mayor ingreso per cápita. Era de los 10 primeros países que más ingreso per cápita tenía. Es más, en 1895-1896 lideró el ranking mundial de ingreso per cápita por país, comparado. Entonces, vos superpones un gráfico sobre otro y claramente Argentina se cierra en el mundo, cae la participación en el comercio internacional y automáticamente cae el ranqueo de Argentina en el ingreso per cápita en los países. Hoy están ocupando el puesto 70 aproximadamente y llegamos a estar primero y entre los 10 primeros. Por eso les estaba diciendo, Irlanda, que era un país cerrado, la gente se iba, producía papa de mala calidad, hizo la reforma, se integró al mundo, dijo, tenemos que desafiar al mundo, entramos, y hoy tiene un ingreso per cápita de $80.000 por habitante. Y nosotros de 8.000, o 70.000, perdón, ellos y nosotros 8.000. O sea, ellos tienen casi 10 veces más de ingreso per cápita que nosotros. Eso es producto de la inversión. ¿Cuánto paga una empresa en Irlanda de ganancias, de impuesto a las ganancias? 12,5%. ¿Cuánto paga en Argentina? 35%, pero como no es ajustado por inflación, paga mucho más. Argentina es el segundo país en el mundo más caro impositivamente. Entonces, Argentina necesita inversiones. Y para eso, para crear puestos de trabajo y terminar con la pobreza. El mercado interno no se lo va a absorber. Entonces, Argentina se tiene que incorporar al mundo. Y para eso va a tener que exportar más e importar más insumos, bienes de capital y bienes de consumo también. Ahora me toca a mí. Gastón de Piero me preguntan, te hago llegar su pregunta, me dice, ¿por qué países limítrofes como Bolivia o Paraguay no tienen inflación? ¿En qué se diferencia con Argentina? ¿Qué hacemos tan mal? Ellos tienen más disciplina fiscal que nosotros, por un lado, y nosotros nos encargamos de destruir la moneda nacional. Nosotros destruimos el peso moneda nacional, el peso del 1888, el peso argentino, el austral y este que está agonizando. Un peso actual es igual a 10 billones de pesos moneda nacional. Con esto estoy diciendo que Argentina no tiene moneda. Por eso puse en primer lugar, tenemos que hacer una reforma monetaria. Hoy escuchaba a un dirigente político de Juntos por el Cambio decir que tenemos que lograr de vuelta la confianza en el peso. La confianza en el peso no la vas a conseguir ni por casualidad. Argentina va a tener que dolarizar o bien hacer un sistema de competencia de monedas. No va a poder lograr porque la confianza en las monedas a partir de 1973, cuando Richard Nixon declara la inconvertibilidad del dólar al oro, todas las monedas son monedas fiat, o sea, confío o no confío en una moneda. ¿Y qué es lo que respalda cada moneda? Las instituciones jurídicas, políticas y económicas que tiene cada país. ¿Por qué compramos dólares? Porque algunos de ustedes están mirando el balance de la Reserva Federal a ver qué está respaldando cada dólar en el mundo, o porque confían que no van a ser más caras. Porque confían. Muy bien, si las instituciones jurídicas, políticas y económicas son las que le dan confianza a la moneda, yo digo, ¿ustedes creen que con las instituciones jurídicas, políticas y económicas y la dirigencia política que tenemos hoy en día podemos tener moneda? Pero ni por casualidad. Porque el respaldo de la moneda ya no es el oro. Es esa calidad jurídica y instituciones jurídicas, políticas y económicas. Entonces,
Argentina tiene que hacer una reforma monetaria de competencia de moneda. Quitarle el curso forzoso al peso, por lo menos, y darle curso legal a todas las otras monedas. Al dólar, al euro, lo que sea. Y la gente a las transacciones en la moneda que quiere. Ahora, con eso vas a ir frenando la inflación y vas a terminar con el proceso inflacionario, obviamente, ¿no? Pero eso te obliga a tener disciplina fiscal al mismo tiempo. Bueno, esa es una de las políticas de Estado que deberían ir, y otras habría que tener en común como para ir en un camino correcto. O sea, es que te perdí, no llegué a escucharte toda la pregunta, discúlpame. Acá nos pregunta Guido, ¿qué políticas de estados mínimas habría que tener en común como para ir en un camino correcto? Bueno, son las que enumeré antes, las 7 que enumeré. Reforma monetaria, de regulación de la economía, reforma laboral, reforma impositiva, reforma del Estado, integrarse al mundo y reforma de todo el sistema de, ¿cómo se llama? De planes sociales. Son las mínimas básicas que hay que adoptar para poder entrar, digamos, cambiar el rumbo. Después hay que hacer más cosas. Ustedes me dicen, ¿qué hay que hacer con las aerolíneas argentinas? Y yo te digo, mira, cerrala. No sirve para nada, es carísimo las aerolíneas argentinas. Estados Unidos no tiene una aerolínea de bandera y tiene más vuelo que nosotros adentro, ¿sí? O afuera también. Entonces, pero bueno, no me pongo a debatir eso porque no es lo urgente. O sea, es importante, digamos, yo lo haría. Pero la realidad es que vos vas a tener que optar en política, es muy distinto al debate que podés hacer cuando te juntás con amigos y decís, che, ¿qué hacemos? Bueno, esto sí, hay que cerrarlo. No sé, qué sé yo. Te dicen cerrar el Banco Central. Y yo te digo, ¿pero para qué te vas a ocupar de cerrar el Banco Central? Poné competencia de moneda y se muere solo el peso. Porque en cuanto tenga que competir, el Banco Central no va a poder producir una moneda de buena calidad. Y se va a morir solo o va a tener que hacer algo de buena calidad. Entonces, te ahorras debates innecesarios. Y las Roberto, pero vos hablas de todas estas reformas y me pregunto, ¿cómo se llevan a cabo con este gobierno peronista que tenemos, que hoy los tenemos llevando adelante este plan, que no sé bien cuál es su plan, pero están dirigiendo el país y el día de mañana los vamos a tener si ganamos en la oposición? ¿Cómo hacemos para llevar adelante estas medidas con el peronismo enfrente? Bueno, vamos a tener que ahí, vos tenés un peronismo con el cual vas a poder conversar. Tenés el kirchnerismo, el peronismo, digamos, no K, para nombrarlo, llamarlo de alguna manera. Tenés el radicalismo, tenés la coalición cívica, bueno, tenés el resto del cambio, del PRO. Entonces, vos lo que tenés que lograr es lo que decía antes. Si vos vas a tener que hacer un gobierno de coalición, te guste o no, vas a tener que hacer un gobierno de coalición. Porque no vas a tener la mayoría para poder gobernar. Y esa coalición tiene que basarse, o sea, lo que va a amalgamar esa coalición son un conjunto de medidas de carácter, yo estoy nombrando las de carácter económico, obviamente, ¿no? Después habrá que discutir el tema de educación, de seguridad, etc. Pero te tenés que poner de acuerdo en esto. Y todos se tienen que juramentar y firmar tipo los pactos de la Moncloa, que bueno, esto es lo que vamos a hacer todos. Y ahí tenés que juntar la masa suficiente de votos y de voluntad de distintos partidos como para hacerles entender que este es el camino. Pero si esto, primero, vos me decís, bueno, la oposición, o sea, el kirchnerismo seguro que no lo va a hacer, porque no está ni siquiera en su cabeza esto, ni les interesa este tipo de cosas. La pregunta es, cualquiera del menú que tenés ahí sobre la mesa hoy, desde el punto de vista de la oposición, ¿están pensando en estas cosas? No. Pero ninguno está pensando en estas cosas. Ninguno. Hay que empezar a discutirlos. Yo conozco uno que sí. No sé Conozco quién. uno y que está muy, pero muy preocupado por poder consolidar este frente liberal y está presente. Y sé que está trabajando para poder lograrlo. Así que desde la UCD
por lo menos las personas que estamos presentes, confiamos en su liderazgo y tenemos la esperanza de que pueda llevar el mensaje de la UCD a las distintas áreas y espacios liberales. ¿Lo decís, Álvaro? Sí, es un hombre... Ah, bueno, con Álvaro obviamente coincidimos. Obviamente sí, que lo sé. coincidimos. ¿Eh? Sí, los he visto tomando café juntos en la vida. Hemos viajado al interior allá hace años. Hacíamos gira artística con Álvaro, así que coincidimos en estos puntos. Sé que habrá un 1% de diferencia en algún punto, pero ¿viste? Cuando te pones a debatir reforma monetaria vas a tener algunas diferencias de criterios, seguramente. Pero el punto central es, vos me estás diciendo, yo te estoy diciendo, de los que están hoy, el menú que tenés de partidos políticos, ¿quién es el representante político que está ofreciendo esa alternativa? Porque Álvaro está pero no está, digamos, en la primera fila combatiendo, ¿sí? Está más abajo, digamos, digo, más en la retaguardia. Los que están más arriba están viendo a ver si están o el que está al lado los baja de un plumazo. Pero bueno. Cuando dije más abajo, digo, está más al costado, si querés, no está metido en todo lo que vos ves de los que van a ser los principales, que se nombraron como a sí mismos como candidatos. Esto es lo que estoy diciendo. Álvaro no se presentó como candidato, hasta donde yo sé. No, todavía no. Bueno, lo queremos empujar para que acepte. Cuando se presente como candidato, lo voy a poner, pero te estoy hablando de los que se presentan como opciones de candidatos. No te dice a ninguno. Unos están haciendo un negocio patético, otros están haciendo negocio y luchando las internas. Tenés de todo, menos gente discutiendo los problemas del país. Te hago una pregunta, Roberto. ¿En qué disentís con Espert y los libertarios? A ver, no me interesaría hablar de Espert porque no creo que aporte demasiado, ¿no es cierto? Ese es el problema. No es una pregunta que le hago yo, sino me piden algunos chicos que te siguen, que son libertarios y que que confían en tu palabra y te ven como un referente, ¿no? Todos los libertarios apuntan contra Roberto Kachanowski. No es así, generalizar está mal. Pero sí me gustaría que vos les puedas dar una visión de por qué a veces tomás tus distancias del libertarismo. Y te entiendo. A ver, esto es de experiencia vivida, porque he dado charlas a los libertarios y dejé de dar porque en la mayoría de los casos me encontraba con gente maleducada, que creen que el insulto y la descalificación es la forma de debatir. Y yo eso no lo acepto. O sea, no creo que sea la manera, y déjame ser soberbio, te está demostrando que en los medios de comunicación se acepta más un tipo de forma respetuosa en el debate, pero firme, que el insulto y el grito del loquito que sale a gritar, ¿no? Pero bueno, a ver, yo creo que por empezar, hay muchos libertarios que le rinden culto a la persona. Vos lo ves en las redes sociales y le rinden culto a la persona. Eso es típico del fascismo, ¿sí? O mi general Perón, el Führer, el Duce, todo lo mismo. Entonces, ahí lo que vos tenés es un fanatismo, pero cuando en el fondo estás rascando, creen que porque vieron 2 videos de YouTube y escucharon a 2 tipos gritar, ya saben de liberalismo. Y en realidad son un grupo de fascistas fanáticos detrás de un tipo que grita, no más que eso. Entonces, esa es mi gran diferencia. No, por eso te decía, eso no es un proyecto liberal. No es el proyecto liberal, y además la palabra libertario tiene sentido en Estados Unidos, porque los liberals allá, o sea, lo que es liberalismo acá, pero allá son los liberals, son los de izquierda. En Argentina el liberal es el liberalismo clásico, el que te dice, no, mira, el Estado no tiene que desaparecer, creo en el Estado que tiene que ser limitado. Y después vienen los ANCAP, que te dicen, no, el Estado no tiene que existir, y después viene el miniarquista, y después viene el paleolibertario, cosas que
con Álvaro creo que todos esos temas no lo debatíamos, y no creo que a la señora de la esquina le interese saber que es un miniarquista, un paleolibertario, un libertario o un miniarquista. A mí sí me interesa saber, ¿vos sos sordo liberal o no? Yo soy liberal clásico. Sos un liberal clásico. El liberal clásico, ¿qué es un liberal clásico? Es un tipo que te dice, mira, el principio básico es establecer una democracia republicana liberal, que es limitar el poder del Estado. Entonces, bueno, hay debates que hemos tenido allá por la década del 70, del 80, vengo de esos años donde estaba la Escuela de Educación Económica de Vinelli, ahí, de Sánchez Añudo en la escuelita, y de NSA, debatíamos hasta cómo privatizar los mares, ¿viste? Pero esos son debates académicos, si querés. Con los problemas que hoy tiene Argentina, ponte a debatir eso, me parece que vas a perder el tiempo porque nadie te va a estar prestando atención. Ahora, si vos me decís, mirá, vamos a hacer un debate no de carácter político, de cómo resolver los problemas del país, sino si somos miniarquistas, paleolibertarios o no sé qué, y bueno, puede ser un debate interesante. Pero no creo que sea el tema en el cual yo hoy estaría volcando mis esfuerzos. Estoy volcando mis esfuerzos en otro tipo de cosas, ¿no? Consulta, Roberto, todo... Sí, señor. Todo esto que mencionas, ¿se puede hacer con el 100% de los votos? ¿Qué negociarías con los otros partidos y qué no es negociable para vos? Lo que no es negociable es esto que dije, de medida de política económica, ¿no es cierto? Y después viene todo el tema que son entender que el voto no da derecho a hacer lo que a uno se le da la gana. Ustedes recordarán, voy a dar un ejemplo de cómo estábamos confundidos con la democracia. Tengo acá sobre el escritorio un libro de Hayek, que es muy viejo, está todo desarmado. Son nuevos ensayos, una serie de conferencias donde él, ya en 1976, se preguntaba hacia dónde va la democracia. Porque la democracia puede desvirtuarse de manera tal de que termine siendo un Estado autocrático. Tenemos el ejemplo de Chávez. Hitler mismo fue votado y llevó y estableció una dictadura. Entonces, hay ejemplos donde vos podés entrar a través del sistema democrático para después destruir la democracia. Y ya en 1976, Hayek hizo una conferencia que la publica acá, es uno de los capítulos, que se llama ¿Hacia dónde va la democracia?, se pregunta. Esto es de 1976, que lo dio en Australia, y él habla de democracia y de democracia limitada. La democracia limitada es te voto y entonces como vos tenés la mayoría de los votos, haces lo que querés. Ejemplo. ¿Se acuerdan con la 125, Cristina Kirchner, la gente en la calle, el campo, etcétera? Tuvo que ceder, porque por Constitución Nacional, todo lo que es materia impositiva tiene que pasar por el Congreso, tiene que ser aprobado por ley. No puede, por decreto de necesidad de urgencia, modificarse la materia impositiva. Son los representantes del pueblo los que deciden los aumentos impositivos. Ella por televisión, cuando se vio acorralada, dijo, a pesar que tengo el 45-47% de los votos, voy a mandar un proyecto de ley al Congreso. O sea, era como el comportamiento de su graciosa majestad que te estaba diciendo, mira, yo tengo los votos y como tengo la mayoría de los votos, soy el monarca, pero les voy a conceder que vayan y lo discutan en el Congreso. Eso es desvirtuar, eso es establecer una dictadura vía los votos. Cuando Alberto Fernández prohíbe abrir los comercios, ir a la escuela, etcétera, por DNU, se cree que es un monarca. Esas no son autorizadas, no está autorizado, el pueblo no le delegó ese poder. Entonces, ¿cómo? No, yo no hablé. Lo que digo es, habría que meterle en la cabeza también a esa coalición que la democracia republicana es un concepto totalmente distinto a lo que estamos acostumbrados ahora. O sea, no es que porque tenés más votos haces lo que se te da la gana. Vos tenés más votos y te elegís para que administres la cosa pública durante un tiempo para defender los derechos de las personas, no para transformarte en un autócrata por mayoría de votos. ¿Se entiende? Y yo te diría que muchos de los que son la oposición no entienden este problema. Una pregunta puedo hacer. No es una democracia y te saltan a la yugular. Sí, Mariana.
Aquí Miguel nos pregunta, una crisis económica de este año, el año que puede impulsar fuertes reformas económicas como la del 91 o al revés. Vos sabés que te Un escuché todo impulso. cortado. Mariana, no se te escucha. Por favor, ¿podés volver a preguntar? Sí, y mutearlo a Ricardo, te voy a decir. Volvélo a hacer, por favor, que no se te escuchó. Conectando. Bueno, ¿ahí estás? Bueno, mientras que Mariana, ¿estás? Hola. Ahora sí. Bueno, disculpen que me saqué los auriculares. Es larga, esperen. Pero me decían, puede ser impulsada una crisis económica financiera grande este año o el año que viene, puede impulsar fuertemente las reformas económicas que decís, como en el 91 o al revés, un impulso en un oscurantismo como el del 2001, del cual no salimos si no seguimos cavando profundo el pozo. Esa es la pregunta. A ver si entendí, es si una nueva crisis, este año o el año que viene, lo sabemos, nos puede llevar adelante los cambios estructurales que hay que hacer. Eso entendí, ¿no es cierto? ¿Te pregunta? Mira, yo vi tantas crisis en la Argentina que pensé que iban a permitir cambiar de rumbo, que cada crisis te decían, bueno, tocamos fondo y no, cavábamos y nos hundíamos cada vez más. Así que no estoy tan convencido que una crisis te lleve. Las crisis son oportunidades, pero no fueron oportunidades. Yo te digo, por ejemplo, el 2001, 2002 no fue una oportunidad para cambiar el país, fue una oportunidad para enterrarlo. La de 1975 con el Rodrigazo, que después derivó el golpe de Estado, y Martínez de Oz, etc., no fue una oportunidad para cambiar el país. Es más, los militares tuvieron que salir corriendo prácticamente de poder con el lío que armaron en Malvinas. Y después tuvimos otras crisis como la hiperinflación, tuvimos algunas crisis como las del Plan Austral, etc., y nunca cambiamos. Entonces, la crisis no es sinónimo de que realmente vayamos a cambiar el rumbo definitivo de la economía argentina. Puede ser, como no puede ser, no lo sé. A mí lo que me preocupa, más que las crisis que te lleven o no a un cambio, es que la gente se vaya acostumbrando a cada vez un menor peor de vida, a un nivel de vida. O sea, viste como la rana que la vas cocinando de a poquito, la metes en agua fría, le encendés la hornalla, la vas calentando de a poquitito. Si la pones de golpe, salta. Ahora, si la pones en agua fría, vas levantando la temperatura y la terminás cocinando, ¿sí? Entonces, yo a lo que le tengo miedo es a eso, a una resignación de la gente que termina aceptando, bueno, esto va a ser cada vez peor, y me adapto a esas condiciones de cada vez peor. Eso es lo que más me preocupa, ¿no? Roberto, yo quería volver al tema que charlaste o que empezaste a aclarar hace un rato atrás con respecto de tu visión de los libertarios. Te voy a contar mi experiencia personal. Y la comparto con Mariana, que hemos empezado a militar prácticamente juntas hace 3 años atrás. Yo he encontrado a lo largo de mi militancia libertarios, liberales y conservadores mal educados y misóginos, ¿sí? Pero no puedo generalizar. He encontrado personas que califican de esta forma. Yo fui libertaria, ella también. Y sigo siendo la misma persona, sigo siendo el mismo ser que en algún momento te dijo, Roberto, me encantaría poderte entrevistar, ¿sí? Mujeres Libertarias Argentinas comenzó justamente porque en la estructura del partido
o el proyecto del partido en el cual queríamos trabajar. Realmente nos trataban muy mal y de forma misógina, y fue por eso que armamos, Mariana no me va a dejar mentir, esta agrupación. Y doy gracias a Dios de que nos han tratado así, porque gracias a ese maltrato que hemos recibido en esa agrupación, crecimos como crecimos. Pero buena gente y mala gente hay en todos lados. Y sé que hay muchos libertarios que te siguen y que están presentes y que vayas donde vayas y en el espacio político en el cual decidas desarrollarte, van a estar con vos. Volviendo al tema de las preguntas, ¿cómo hacemos para tener una continuidad? Porque acá nadie proyecta 10 años. Yo cuando hablo y digo, mira, tengo tal idea para trabajar en el partido de acá a 10 años, me miran raro, como que todo el mundo proyecta 2 años, 3 años. No hay un proyecto de país a 10 años. ¿Cómo se hace? No, bueno, por eso te decía, en realidad en Argentina no tenés políticos, no tenés estadistas, tenés políticos que están mirando la próxima elección. Y suman y juntan cualquier cosa con tal de ver si ganan la elección y después cuando llegan al poder no saben qué hacer. Por eso cuando me preguntaste qué partido político está, te dije, no tiene ninguno. Cuando yo voy y hablo 10 años para adelante. Les estoy diciendo, mira, esto, lo que puedo hacer yo, o lo que podés hacer vos, que sos más joven que yo, es simplemente torcer el barco. Cambiar un país te lleva décadas. ¿Sí? O sea, vamos a ponerlo de esta forma. Cada vez que me siento a hablar con alguno de ellos, les digo, mira, esto es lo mínimo que hay que hacer, y ¿sabes qué? Hay que hacer un discurso donde cambien los valores de la sociedad. Tiene que hacer un discurso totalmente distinto. Por ejemplo, Cambiemos tenía la manía de hablar, ¿no qué? No. Vos me estás diciendo algo que otra persona me está mandando preguntas, perdón. Me decías que no, por eso no entendía nada. No, me mandan preguntas cruzadas, te pido disculpas. Sí, Roberto. Yo no, te digo, bueno, es plantarse y decir, mira, yo te puedo asegurar, a mí me llaman y le digo, mira, a mí no me interesa, cuando me dicen, ¿querés ser candidato a diputado? Digo, no me interesa. A mí me interesa primero discutir qué vamos a hacer con la Argentina. ¿Qué quieres? ¿Que me vas a sentar en una Cámara de Diputados y no necesito un sillón en la Cámara de Diputados para poder expresar lo que digo? Lo digo todo el tiempo. Hasta tengo que frenar la cantidad de programas para no cansar a la gente. Sí, a lo que voy. Entonces, ahora, suponete que voy como diputado, entonces sería el último paso a debatir previo a discutir lo que vamos a empezar a hacer para cambiar el país hacia adelante. No sé si me explico. O sea, ahora, si entramos en una rosca, che, mirá, a ver, hagamos un acuerdo con porque entonces le sacamos votos a el otro y le gano el interno y quedo mejor posicionado para el 2023 con el 2021 o lo que sea. Lo que sí yo diría es, ojo, los diputados que ahora te ingresen en el Congreso, si en el 2023 lográs esa coalición política, los diputados que tengas ahí sentados van a tener que tener ciertas ideas porque van a ser más o menos afines, porque van a ser lo que te van a tener que votar las leyes que vas a necesitar para poder empezar a cambiar el país. ¿No es cierto? Roberto, ideas tenemos todos. Formación, más, menos, también. El tema es gestión. ¿Cuántas de las personas que hoy se proponen para ser elegibles han tenido gestión? ¿Han estado en algún lugar como para comprender realmente la complejidad del tema y hacia dónde hay que ir? Porque, a ver, yo escucho a 2 o 3 personas que tienen ideas faraónicas o que es aplaudida por multitudes, y cuando digo, esta persona cuando se siente y realmente quiere llevar adelante lo que propuso para llegar desde el lugarcito donde está sentado hoy, ¿cómo piensa hacerlo? ¿Entendés? Por eso cuando... En estos... hay un punto que tenemos que tener en claro.
una cosa es cuando debatimos ideas liberales, y yo tengo muy en claro qué tipo de medidas tomaría o qué tipo de país quiero. Sin embargo, yo creo que la fuerza política que puede cambiar este país no va a ser absolutamente liberal, va a ser con liberales. Vas a tener que tener gente que van a ser algunos conservadores o algún peronista más conservador o cosas por el estilo. ¿Sí? Si vos crees que con un partido puramente liberal vas a cambiar el país, te equivocás, porque ni la Argentina es puramente liberal, ni siquiera, vos me nombrabas a los libertarios antes. Yo te voy a decir una cosa, los libertarios salían, muchos de ellos, ¿no? Poner los datos del ingreso per cápita de Argentina de fines del siglo XIX, principios del siglo XX, que yo me nombraba antes. Entonces decían, ven cuando Argentina era liberal, libertaria, aquello. No le hicieron ni historia, porque la generación del 80 hizo muchas cosas que hoy se las nombras y un libertario te escupe prácticamente. Porque no sabe que, por ejemplo, Sarmiento impulsó la educación, pero el que más escuelas públicas creó fue Roca. Roca, es más, cuando se hicieron los ferrocarriles le dieron un 7% de rentabilidad asegurada por el Estado al que invertía, más tierras a los costados para que lo vendiese. Hoy una cosa de ese tipo, pero te insultan. Roca hizo el sistema monetario único y el curso forzoso del peso, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, te estoy nombrando algunos ejemplos, ¿no? de cosas que hizo la generación. Por ejemplo, crearon el Banco Nación, Pellegrini. Y eso fue la generación del 80. Entonces, ¿cuál fue la virtud de la generación del 80? Que en rigor se acercó bastante a las ideas liberales. ¿Y por qué Alberti escribe el sistema económico rentístico? Porque cuando ve a la generación del 80 dice, estos se están desviando de mi idea, de las bases y de lo que había puesto como propuesta para la Constitución. Y vos lees el sistema económico rentístico y él dice, la Constitución es liberal clásica. Y entonces te va a todas las escuelas, no sé si lo leyeron, el sistema económico rentístico dice, no se puede encontrar en la Constitución Nacional otra ideología que la de las ideas del liberalismo de Adam Smith. Te lo nombra específicamente. Él escribe eso porque ve cierto desvío en la generación del 80. Ahora, es como decía, no sé si Álvaro se fue, el padre decía el postulado de la tendencia. ¿Qué era eso? Bueno, mirá, cuanto más te acercas a las ideas liberales, más te acercas a ese plan, mejor vas a poder avanzar. Pero no vas a llegar al 100%. Ni Reagan llegó al 100%, ni Margaret Thatcher consiguió el 100%. Cambiaron los países, eso sí, pero ¿cuánto tiempo llevó ese laburo, no? Me están haciendo una pregunta que es específica para mujeres liberales y es, en realidad, ¿cuántas mujeres liberales, libertarias hay en cada distrito y en el partido hoy? Yo les puedo dar mi experiencia en función de estos años. Cuando comencé éramos muy, pero muy poquitas, éramos contadas con los dedos. Hoy puedo contarles que desde Mujeres Liberales Argentinas somos alrededor de 300 mujeres en todo el territorio argentino que militamos en distintos espacios, y también se están sumando mujeres argentinas que están viviendo en el exterior. ¿Y por qué las sumamos? Porque en el momento de la votación vamos a necesitar gente que fiscalice en el exterior también. Entonces, desde ya todos aquellos que se sumen a esta nueva ola que pretendemos construir entre todos los liberales son muy bienvenidos. Flor, te veo escribiendo, querías hacer una preguntita. Ella Flor es referente dentro de la UCD en Catamarca. ¿Podés desmutearte? Mariana, ¿la podés desmutear? Hola, buenas noches. ¿Qué tal, Flor? Sí, no, la verdad no quería hacer ninguna consulta, estoy escuchando especialmente a Roberto, es un gustazo, igual que todos, igual que al Álvaro Garay, que algún día me gustaría conocerlo personalmente. Yo soy de Catamarca, soy de la UCD presidenta. Estoy afiliando gente.
Eso es lo que estoy escribiendo. Qué bueno. Mientras los escucho a ustedes, estoy trabajando también. Eso nada más. Quería saludarlos y decirles que los estoy escuchando atentamente y es un gustoso lo que están hablando. Fantástico. Bueno, me alegro. Yo quiero recordar algo, siempre le digo, yo jamás, o sea, yo no fui el que lo armó eso, pero hoy ninguno logra hacer lo que hizo la UCD. Yo no me acuerdo cuándo fue el año que llovía torrencialmente y se llenó la cancha de 82, no, 82 no. No fue Álvaro, corregime. ¿En el 89? La UCD fue fundada en el año 82, 83 y fue creciendo. Lo de River. Lo de River. Lo de River fue creo que en el 85. A 85. Bueno, había que pagar la entrada, llovía a raudales, no había redes sociales y sin embargo se llenó la cancha de River. Hoy no te la llena nadie la cancha de River, pero nadie, ¿eh? Entonces, está bien, en ese momento eran distintas las movilizaciones, Alfonsín llenó la 9 de julio, creo que 21 millones de personas, Luder hizo lo mismo, pero el UCD logró llenar la cancha de River. Empezó primero en la Federación de Box, si yo mal no recuerdo, el primer acto, 2 veces se llenó el Luna Park y después fueron por la cancha de River. Y eso había que hacerlo a pulmón, no había celulares, había que recorrer el conurbano. Yo me acuerdo, agarraba el auto, me llevaban, me venían a buscar, iba a hablar a un lado, al otro, al sur, al norte, al este, íbamos al interior. A ver, lo que quiero decir es, el trabajo ese no lo reemplaza Twitter, ¿eh? No lo reemplaza ni Twitter, ni Instagram. O sea, es una ayuda, sin ninguna duda, no estoy negando que hay herramientas nuevas que antes no existían y que son útiles. Pero aún teniendo todas esas herramientas, ni por casualidad te llegan una cancha de River. Pero ni por casualidad. Ahora que he visto fotos, juntan 10 tipos, 20 tipos, 50 tipos con el megáfono hablando. Entonces, a veces se dan varias cosas, Roberto. Pero perdóname, digo que hablan con desprecio de todo ese periodo y no saben todo el esfuerzo que se hizo. Y creen que después nos rascamos todos. Y no fue así. Lo que pasó fue que en los 2000, con el precio de la soja, era imposible competir en el discurso populista. Yo lo hice y con eso me significó 7 inspecciones de la FIP, porque escribía en La Nación. Sacaba una nota y me mandaba la FIP, los K me mandaban una inspección de la FIP. No tienen ni noción de lo que fue enfrentar el kirchnerismo en ese tiempo que ellos dicen que no hablábamos. Hablábamos. Lo que pasa es que era imposible tapar el tsunami del populismo que tenían gracias al precio de la soja, ¿no? Quería hacer una aclaración porque hay mucha gente que en su momento trabajó, hizo muchas cosas en la UCD y no es que se rascaron o dejaron morir. Y vos, Álvaro, podés dar fe. Yo nunca tuve a mi disposición el aparato de la UCD ni por casualidad. Iba y me juntaba con tu padre, con vos, etc. Era un pichón, ¿viste? Que a lo sumo colaboraba. Jamás tuve el poder para poder transformar la Argentina tampoco, ¿no? Entonces, digo esto porque, como no se conoce la historia, sería bueno que en algún momento se conozca todo lo que se hizo en la Argentina por defender las ideas liberales y en las condiciones de mayores desventajas que había. Yo te cuento hoy, en función del poco tiempo que vengo transitando en la UCD, y veo que hay gente que ha trabajado muchísimo para mantener el partido a flote, y eso es muy bueno porque han sabido mantener la estructura hasta hace por lo menos 2 o 3 meses atrás. Hoy hay un grupo de mujeres que están afiliadas a la UCD, que están con la camiseta puesta y están trabajando muy fuertemente. Mariana, podrás silenciar a Ira. Gracias. Estamos trabajando muy fuertemente para poner los pies sobre las calles, hablar con la gente, que poca gente lo hace. Es mucho más fácil hablar por WhatsApp y hablar por las distintas redes que sentarse a charlar con la gente y explicarle por qué somos liberales y por qué ellos también lo son, pero todavía no se dieron cuenta que lo son.
y donde vamos, lo llevamos a Álvaro con nosotras, tipo carta de presentación, y él le encanta porque está rodeado de Me parece mujeres muy y de bien. jóvenes. Me parece muy Por- bien. Así que bueno, no sabemos si vamos a llegar al 2021, 2023, pero nuestro proyecto es poner nuevamente a la UCD arriba, muy bien, muy arriba, en los próximos 10 años. Y estoy totalmente convencida que lo vamos a lograr. Roberto, muchísimas gracias por haber participado en el día de hoy. Seguramente te voy a pedir el número de teléfono de tu hijo para entrevistarlo también. No, a ver, espera. Vamos por parte. Mis hijos, ninguno de los tres se dedica a este tipo de cosas. A los ¿No? que vos ves, no. Ninguno de los tres se dedica ni a la economía, ni a la política, ni nada de eso. Los que vos ves, que son Iván y Nicolás, son sobrinos míos y hijos de mi hermano que falleció en el 2015. Ah, yo pensé que era tu Y hijo, Álvaro lo Iván. conocimos bastante también. De manera que uno está viviendo en Nicolás, que es el mayor, que tiene 40 años, casi ya, está viviendo en Estados Unidos, en En Denver. Estados Unidos. El otro está acá en Argentina, pero son sobrinos míos. Y uno es Bueno, sobrino y ahijado, el menor. esperemos que no se molesten si lo llamamos. No, no, le digo. Te agradecemos desde ya. Muchas gracias nuevamente por tu participación y bueno, vamos cerrando esta pequeña entrevista y más el TOF. ¿Terminamos? No Sí, escuché. señor, terminamos. Bueno, Para gracias. Que la pasen bien. Hasta luego. Chao, Álvaro. Chao, hasta luego. Gracias. Chao, hasta luego. Hasta luego. Gracias, Roberto. A vos. Hasta luego.